Paz de Dios y la gracia de Jesucristo permanezca con todos los hermanos que hoy también se reúnen para que juntos compartamos el siguiente tema de este día 15 de marzo del 2022. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tema que es el tema muy conocido por algunos como el tema de la música. Y para ello, eh, quiero que veamos, primeramente trataré de compartir algunos conceptos sobre este tema y lo titularemos como el verdadero culto a Dios es sin música instrumental. La música vocal es la única música que Jesucristo ha enseñado y ha inspirado y ha dado indicaciones a sus apóstoles mediante el sistema de revelación. Si hay un mensaje que Dios le ha dado en materia de culto, de alabanzas, de adoración, en el tema de alabanza, el mensaje es alabar a Dios sin instrumentos musicales, solo con música vocal. Haremos entonces la diferencia. El mundo evangélico, como no conoce a Dios, le alaba con música instrumental. Nosotros, con el mensaje que Dios le ha dado al apóstol Nazón Joaquín García, nosotros alabamos a Dios no con música instrumental, sino con música vocal. Esa es la grande diferencia. Nunca hemos dicho que nosotros no usamos instrumentos. Nosotros usamos instrumentos, usamos las bancas, usamos bocinas, usamos micrófonos, usamos diferentes instrumentos que sirven para que juntos sirvamos a Dios. Pero los instrumentos como las bocinas no pueden formar el concepto de la combinación de sonidos. No pueden producir un sonido armonioso que se diferencie del ruido. Los instrumentos musicales son los medios que reproducen sonidos musicales, porque tienen al menos un oscilador o un resonador. Entonces, conoceremos de algunos instrumentos. Por ejemplo, ¿qué es música? Antes que nada, ¿qué es música? Es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos. Hay dos clases entonces de música. Música vocal, o sea, que se produce con la boca, y la música instrumental, la que se produce mediante cuerdas, como es el arpa, la guitarra, entre otros instrumentos. O música de viento, como la trompeta, que se utiliza el aire, el viento, para que produzcan sonidos armoniosos. O instrumentos de percusión, que podemos enumerar muchísimos instrumentos. Entonces, es necesario que aprendamos o recordemos qué significa música. Es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos. Esto es música a grandes rasgos. Por instrumentos musicales, es necesario también que entendamos qué es un instrumento musical. Los instrumentos musicales no respiran,
respiramos, los que alabamos a Dios. Un instrumento musical solamente produce notas, produce sonidos armoniosos, si es que uno con conocimiento de música le da utilidad. Por eso es que les describo, instrumento musical es todo aquello que produce un sonido armonioso que se diferencia del ruido. Los instrumentos musicales que llevan esta calificación son elementos o medios que reproducen sonidos musicales, porque tienen al menos un oscilador o un resonador. Tomen en cuenta este detalle, este dato sobre los instrumentos musicales. Hay muchas clases de instrumentos. Los idiófonos son instrumentos que producen sonidos principalmente por medio del instrumento mismo, que vibra sin el uso de membranas o cuerdas. Podemos escuchar las maracas, los platillos o los platos, etcétera, los tambores, etcétera. Y también tenemos algunos que sí utilizan membranas, son los membranófonos, son los que usan membranas. Así es que, habiendo visto el concepto de música y habiendo visto en qué consisten entonces los instrumentos de música, quiero compartir con ustedes algunos instrumentos. Quiero mostrarle algunos de ellos. A ver si se nota. Voy a compartirles pantalla de forma rápida. Espero que se note para algunos de ustedes. No nos centraremos allí, obviamente, pero para ustedes, de forma rápida, quiero que observen lo que son los instrumentos. Espero que ahí se vea. Los instrumentos. Aquí podemos notar diferentes clases de instrumentos. Instrumentos de viento, de percusión, podemos observar también instrumentos membranófonos y los idiófonos. Ahí se encuentran. Veamos otro tipo, este. Aquí podemos ver desde trompetas, guitarras, tambores, flautas, arpas, acordeón, piano, marimba, violonchelo, maracas, armónica, violín, trompa, clarinete, triángulo, tuba, saxofón, batería, trombón, xilófono, etcétera. Todos estos son instrumentos. Todos estos producen sonidos armoniosos. Todos estos producen música. Así que, habiendo tenido claro qué es entonces música y cuáles son algunos instrumentos, obviamente no son todos, pero cuáles son esos instrumentos, allí hemos visto los instrumentos. Esos instrumentos no respiran. El rey David
en su administración del Estado de Israel como rey, no como profeta, como rey, él decía en sus salmos: todo lo que respira, alabe al Señor. Todo el que respira, todo. Incluso las aves que respiran también alaban a Dios a través de sus cantos, de sus trinos, alaban a Dios. Pero los instrumentos no alaban a Dios. Los instrumentos son medios que utilizó el rey en su administración, nada más. Pero ahora, una vez que ya entendimos el concepto de lo que son los instrumentos, vamos analizando. ¿Quién fue la primera persona que utilizó y que fue maestro, padre de músicos? Veamos Génesis 4:21. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, verso 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea que si los primeros instrumentistas que tocaban arpa y flauta tuvieron un padre, y ese padre de todos los que de estos músicos se llamó Jubal. Este señor fue el que engendró a estas personas. Todo flautista, todo arpista para ese tiempo provenían de Jubal. A partir de allí, debo decir que en ningún momento fue una orden divina. En estos tiempos no había una orden ceremoniosa para alabar a Dios. No había una orden de culto para alabar a Dios. Estos músicos eran músicos muy personales que empezaron a descubrir cómo se le podía dar utilidad a estos instrumentos. Hasta aquí no hemos visto que Dios esté ordenando que se le adore con instrumentos musicales. De ninguna manera. Pero, a manera de historia, Jubal es el padre de los músicos, de arpistas y flautistas. Ahora vamos a ver cuando el profeta de Dios empezó a alabar a Dios, no utilizó instrumentos, no utilizó música instrumental. No. Génesis, desde el Éxodo, vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 15. Veamos cómo Moisés no recibe ninguna orden divina de que a Dios se le deba de alabar con música instrumental. Génesis 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, Jehová es su nombre. Esto es una alabanza. Así es que en este cántico, en este culto
que Moisés le ofreció a Dios en compañía de los hijos de Israel, en ningún momento se aprecia bíblicamente que el legislador, Dios Todopoderoso, en manos de su representante profeta, en ningún momento se aprecia que Dios le haya pedido a Moisés, en ningún momento se aprecia que le haya ordenado que le alabara, que le orara de esta manera. No, de ninguna manera. Esta era la forma en que el pueblo de Dios, bajo la dirección no de un rey, no de un sacerdote, sino que bajo la dirección de un verdadero siervo de Dios, de un profeta de Dios, porque David, Ezequías, Salomón no eran profetas de Dios, eran reyes dedicados. Saúl también. Saúl administraba el territorio de Israel, así como los bienes del Estado, pero no eran profetas. En algún momento llegaron a profetizar y hubo una profecía en que se dijo, Saúl es contado entre los profetas, porque también llegó un momento en que se juntó con un grupo de profetas y profetizaban, pero solamente. No era un representante de Dios como lo fue el profeta Samuel de su tiempo. En el tiempo del rey Saúl estaba un profeta de Dios, un representante de Dios llamado Samuel. En el tiempo de el rey David había un profeta de Dios, Natán, y así sucesivamente. Así que estamos viendo si hubo cultos, hubo momentos, hubo tiempos cuando el profeta de Dios con Israel, con los hijos de Israel, le ofrecieron un culto sagrado, un servicio sagrado al Dios Todopoderoso. En ningún momento Dios les pidió música instrumental. En ningún momento. Aquí estamos viéndolo en Éxodo 15:1. Por primera vez vemos en la historia bíblica cómo Moisés, profeta de Dios, cantó, le dio un culto de alabanza a Dios junto con los hijos de Israel. Pero en ningún momento Dios les pidió que le alabaran con música instrumental. Bien, vamos avanzando. Que quede claro, de parte de Dios, Dios nunca le pidió a Moisés, ni tampoco Moisés, dentro de la orden de culto, en la ley, nunca ningún profeta, ningún representante de Dios, ninguno del Antiguo Testamento recibió órdenes divinas para alabar a Dios con música instrumental. Ninguno. María, la hermana de Moisés, la que se burló del profeta Moisés porque se había casado con una morena, con una mujer cusita. María, la que se burló y la que fue reprendida por Dios, castigada con una lepra. María, de su pura iniciativa, en otro momento, dice que empezó a danzar, y no solamente ella, sino que hubo otras mujeres que también hicieron lo mismo. Dice en el mismo Éxodo 15:20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Alguien podría decir, ven, ya ven, que María, siendo profetisa,
siendo la hermana del profeta Moisés, danzó, usó pandero, y no solamente ella usó panderos o como instrumento musical, sino todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Razonemos. María, la leprosa, María, la desobediente, la que se rebeló por unos momentos en contra de su hermano Moisés, en contra del profeta de Dios. Esta María, que se burló y Dios la castigó, es la que de suyo propio, de su propia espontaneidad, le alabó, le más bien danzó o utilizó específicamente a la literalidad. Dice que María tomó un pandero en su mano. Obviamente no nada más lo tomó, pues lo utilizó. Eso quiero pensar, que utilizó el pandero y que las mujeres, todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y con danzas. Las mujeres, el texto no dice que María haya danzado, pero todas las mujeres que estaban allí, pues armonizaban y ellas sí danzaban y sí usaban los panderos. Entonces, aquí es donde quiero que analicemos. María no era la depositaria de la revelación. María no recibía la ley de Dios. María no legislaba ninguna ley. El legislador era Moisés, en representación del legislador omnipotente desde el reino celestial. Así es que, recordemos, si hay alguien aquí en la tierra a quien Dios le revela su sistema de revelación, le revela el mensaje de cómo a él le agrada que le sirvan, ese va a ser, antes de Cristo se le llamaba un profeta de Dios. Después de Cristo, un apóstol de Dios. Fuera de allí no hay nadie. Ningún, por muy familiar que sea, de un enviado de Dios, llámese profeta o llámese apóstol, por muy familiar, aquí no entran. En el ministerio para representar a Dios no entra la mamá del apóstol, la mamá del profeta, no entran los hijos, no entran los hermanos carnales, los primos del profeta, los primos del apóstol, no. Aquí no entra nadie para representar a Dios y ser digno depositario de la representación y depositario de la revelación de Dios, solamente un enviado de Dios. Nadie puede ser embajador o representante de Dios. Nadie puede, en consecuencia, recibir la revelación espiritual. Nadie puede recibir la enseñanza doctrinaria para poder alabarle a Dios. Moisés era el indicado en ese tiempo y Moisés le alabó, de acuerdo al texto, sin música instrumental. De ahí en adelante, que si alguien quiere hacerlo, bueno, actualmente decimos un principio del derecho, que lo que no está prohibido está permitido, pero en el dicho del hombre. Y como en aquel tiempo, en el margen de la ley, no estaba prohibido de que se le honrara con instrumentos o con música instrumental. Vamos a manejar la frase así. No estaba prohibido que se le alabara con música instrumental. Tampoco estaba ordenado. María lo hizo de suyo propio. María tomó un pandero. No danzó, pero usó un pandero. El resto de mujeres danzaron y usaron los panderos. Pregunta para toda la audiencia. ¿María era la indicada para recibir las
disposiciones divinas? ¿María era la indicada para recibir la ley? No. ¿Los estatutos? No. ¿Los decretos? No. ¿Los reglamentos? No. ¿Los mandamientos? No. O sea que lo que hiciera María era punto y aparte. Lo que hiciera María era una espontaneidad muy particular, muy personal. No era una orden de culto que Dios les haya pedido al legislador profeta de Dios llamado Moisés. Hasta aquí, que quede claro entonces. Cualquiera puede actuar con espontaneidad, sí. Y en aquellos tiempos no se prohibía la música instrumental, pero tampoco estaba ordenada. Lo justo y legal era el ministerio de ley, por eso digo la palabra legal. Lo justo era, si no estaba ordenada, no tenía por qué usarse. Por lo menos ningún profeta de Dios la ordenó. Ningún representante de Dios. Samuel, el que vivía en el tiempo del rey Saúl, no la ordenó. El profeta Natán, el vidente Natán, en el tiempo del rey David, tampoco ordenó un culto de este tipo. Así que vamos viendo. Si algún rey, algún sacerdote, algún juez lo hizo, fue parte de su espontaneidad, pero ellos no son nadie para recibir los estatutos, reglamentos, mandamientos, decretos o ley de Dios. Esto que quede súper clarísimo. Yo me complazco en ser portador de esta bendita palabra porque el mensaje de Dios es este, el que el apóstol Nazón Joaquín nos vino a enseñar cómo se debe de alabar a Dios. Y el mundo no conoce a Dios. Y en consecuencia no sabe ni cómo alabarle, porque no le conoce. Ahora, leamos en Deuteronomios 32, 44. Deuteronomios, capítulo 32, verso 44. Y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Y dice, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Moisés recitó, les leyó las palabras, les leyó todo el contenido de la alabanza, del cántico para el Señor de los ejércitos. Pero en ningún momento en este texto dice que Dios le ordenó la música instrumental. Si Dios haya querido ordenar la música instrumental, allí tenía a su siervo. Porque nada hará el Señor, dice Amós 3:7, sin que se lo revele a sus siervos, no a los reyes, no a los jueces, no a los sacerdotes. Dice Amós 3:7, porque nada hará el Señor sin que primero le revele, sin que le revele a sus siervos, los profetas. No había apóstoles en el siglo, antes de Cristo. Bueno, pues no se mencionan apóstoles. Tampoco vamos a exagerar. No había apóstoles, no se hablaba de apóstoles. Bien, entonces en Deuteronomio 32, 44, solo leemos que se recitó las palabras del canto sin música instrumental. Y cuando se trató de elevar, de ofrecer el culto sagrado al Dios eterno, lo vimos en Éxodo capítulo 15, 1, y vimos que no se utilizó la música instrumental. Así es que si alguien quiere hacerla, bueno, es punto y aparte. Pero si alguien lo hace, no lo hace por una orden divina. Eso
que nos quede súper clarísimo. Ahora los invito a leer en Jueces 11:34. Jueces, capítulo 11, verso 34. Vamos a ver a Jefté, el hijo de una prostituta, el hijo de una ramera. 11:34. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpa. ¿Quién fue Jefté? El hijo de una ramera, de una prostituta. Entonces Jefté volvió a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Hasta ahí. Esto no era un culto a Dios, no. Esta era una particular manera espontánea de una joven recibir a Jefté. ¿Quién era Jefté? El hijo de una prostituta. Así que Jefté regresaba a su casa y aquella muchacha, hija única, virgen, no como la Virginia Beckett, virgen, esta sí era una señorita, y ella le tocó recibir a su papá. Y en la recepción que ella le daba a Jefté, ella salió con un pandero, salió a recibir a su papá. No fue a adorar a Dios. Este no es un culto. Nótese bien. Los evangélicos buscan la manera de arañar y de agarrarse para poder justificar sus inventos, sus desórdenes carnales, el vuelo que le dan a la usabilidad de la música instrumental jamás pedida por algún profeta de Dios ni por ningún apóstol. Vean. Entonces, el que una muchacha virgen le haya hecho una ceremonia de bienvenida a su papá al regreso sano y salvo a casa, eso no significa que es una enseñanza para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no aprenden de la hija, no aprenden de la nieta de una prostituta. Nosotros los hijos de Dios no aprendemos de esta muchacha nieta de una prostituta. Nosotros sabemos que si era Israel, tenían a Moisés por profeta. Él era el único depositario de la revelación de Dios. Hoy en este tiempo, nosotros tenemos a un hombre de Dios vivo, llamado Nazón Joaquín García, el cual es el custodio de la verdad, custodio y protector del evangelio. Y él es el que nos ha venido a enseñar, sin que lo diga el Antiguo Testamento, sin que lo prohíba en la ley, sin que se prohíba, porque el apóstol Nazón Joaquín no anda repitiendo mensajes que ya estén escritos en la Biblia. El apóstol Nazón Joaquín García nos enseña que a Dios se le debe de adorar sin música instrumental, y esa es una indicación de un apóstol de Dios. Alguien podría decir, pero ¿dónde lo leyó? Es que él no aprende de lecturas. Lo que él habla es mensaje de Dios. Cuando alguien te pregunte o nos pregunte, ¿y cuál es el mensaje de Nazón Joaquín? ¿Cuál es el mensaje del apóstol Nazón Joaquín? ¿Y dónde lo aprendió? Hemos de decir, los mensajes que trae el apóstol de Dios los aprende del tercer cielo, desde la boca de Dios.
Y el mensaje es: aquel que no ha subido a la mente del hombre, dice corazón en la versión Valera, cosas que ojos no leyó en una Biblia, cosas que oreja, oído no oyó en una predicación, cosas que no han subido a la mente del hombre, al corazón, que no han subido al corazón alegórico, a la mente del hombre, cosas que no han subido a la mente del hombre. Esas cosas secretas son las que Dios ha revelado a sus santos profetas y apóstoles. Y la forma de alabarle con música vocal no la aprendió de una Biblia, de una historia, no. No hay ningún texto en que se prohíba. Es que los siervos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que no aprendemos nosotros. El mundo evangélico, su maestro es la nieta de una prostituta. Hablo de la hija de Jefté. Allí ni siquiera es un culto. Aquella mujer que Dios la castigó con lepra, hablo de María, hermana de Moisés, por su pura espontaneidad, utilizó un pandero y el resto de mujeres danzaban y usaban panderos. Ese no fue un culto que Dios ordenó, fue una espontaneidad y nosotros no aprendemos de María. Nosotros tenemos un maestro en el cielo y se llama Jesucristo. Aquí en la tierra tenemos otro maestro, representante del maestro de maestros, y se llama Nazón Joaquín García. Tanto el maestro celestial como el maestro humano aquí en la tierra nos ha enseñado la forma correcta, la cual no es con con música instrumental. Si las demás gente, su maestra es María, la castigada por Dios, si las demás personas, su maestra es la nieta de una prostituta, ese es su problema, no el nuestro. Sigamos viendo entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes alababan, usaban instrumentos? Primero de Samuel 18:6. Este hermoso tema me encanta. Primero de Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Pregunto, ¿este era un culto a Dios? El profeta Samuel de esa generación había recibido alguna revelación de Dios para que se le alabara a Dios con música instrumental? Absolutamente no. Pero aquí vemos que la historia registra que las mujeres estaban contentas, no vamos a negarlo, eso dice la letra, no vamos a negarlo, que las mujeres salieron a recibir al rey Saúl, así como aquella nieta de la prostituta salió a darle cálida bienvenida a su papá con danza. Aquí en este momento no era para alabar a Dios. En este momento se repite otra vez la misma escena. Salen las mujeres para darle cálida bienvenida al rey, porque había regresado de una gran derrota a favor del reinado de Saúl. Así que las mujeres salen a darle bienvenida, darle cálida recepción a un rey llamado Saúl.
No era para alabar a Dios. Esto no es un culto. Si para la gente sus maestras son estas mujeres que le dieron la bienvenida al rey Saúl, ese es su problema de ellos, no es nuestro. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Ahora los invito a leer en el primero de Crónicas, capítulo 15, 16. Primero de Crónicas, capítulo 15, verso 16. Asimismo, dijo David a los príncipes de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonaran y alzaran la voz con alegría. Y los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf de Berequías, y a los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y así sucesivamente a muchos levitas. Pregunta número 1. ¿Quién ordenó que se usaran instrumentos, que se usara la música instrumental? ¿Quién ordenó esto? ¿Sería el profeta de ese tiempo, el profeta, el vidente, Natán? No, lo ordenó el rey, porque el rey era el indicado para organizar el gobierno, el reino, la parte administrativa del Estado de Israel. El rey no era el indicado. El rey no era el indicado para recibir las revelaciones de Dios, para establecer nuevas leyes, nuevas órdenes de culto. No, el indicado era el mensajero de Dios, el profeta vivo. Así que ahí estaba el vidente, ahí estaba el profeta Natán. Sin embargo, Natán nunca recibió alguna revelación para alabar a Dios con música instrumental. Entonces, ¿no fue válido este mandamiento que dio el rey? Sí fue válido, porque le correspondía a él organizar la parte organizativa de levitas, le correspondía a él porque él era el rey, no de recibir las revelaciones de Dios. No, eso le correspondía al profeta. Hay que acomodar todo en su lugar. Alguien dirá, ¿qué no recibía inspiración de Dios? Sí, recibía inspiración de Dios. De vez en cuando el Espíritu de Dios venía y lo tocaba y se retiraba. El Espíritu Santo no se quedaba a morar permanentemente en el rey. Solamente venía y moraba y se iba. Por eso él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Las revelaciones no venían a David de forma directa, venían a través de Natán. Pero Dios no le reveló nada a Natán ni le pidió que se le alabara con música instrumental. Así es que el rey era el encargado de escoger albañiles para la casa de Dios, cantores para la casa de Dios, instrumentistas para la casa de Dios, guardias para la casa de Dios. Eso no le correspondía al profeta. El profeta era para lo más excelente, para oír la voz de Dios, para oír los mensajes de Dios, lo que Dios quisiese revelar
Ahí tenía a su siervo, no para el rey. El rey era para las cuestiones materiales. Así que no estoy diciendo que el rey hizo mal. Tenía autoridad para administrar las cosas materiales. Y los instrumentos, los albañiles, los guardias, todo lo que él ordenara estaba bien hecho, porque estaba dentro de la competencia y jurisdicción de cosas materiales. Sigamos leyendo en el capítulo 16 del mismo Primero de Crónicas. 16:42. Con ellos a Gemán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban y otros instrumentos de música de Dios y a otros con instrumentos de música de Dios y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa y David se volvió para bendecir su casa. Escogía conforme a la ley David como rey. No podía alterar nada porque en primer lugar él no era el profeta. Así que David llamó, requisitó, usó las formalidades propias que pertenecían a los levitas. Requisitó la usabilidad de la alabanza para Dios, la requisitó, o sea, le puso requisitos y escogió a puro levita, puro israelita, conforme al ministerio de ley. Veamos en el Primero de Crónicas, capítulo 23. Acompáñenme a leer, este es el texto fuerte. Primero de Crónicas 23, 2. Y juntando todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas. Punto número 1. Esto anótenlo. De aquí sacó el rey, no el profeta, Natán, el rey, en su administración, en su reinado, sacó requisitos para poder utilizar instrumentos, para poder alabar a Dios con música instrumental. Primer requisito, cualquiera que quería antes de Cristo utilizar la música instrumental, según los requisitos que pidió David, el rey, no el profeta, el rey. Los profetas nunca pidieron nada. Los profetas nunca recibieron revelaciones para alabarle con música instrumental. No. David, rey de Israel, él puso requisitos. Ser de Israel. Número 1, ser de Israel. Número 2, sacerdotes, levitas. Los sacerdotes tenían que provenir de los levitas. No podía haber sacerdotes que no fueran según el orden levítico, descendientes de Leví, de la tribu levítica o levita. No. Así es que tenían que ser de Israel y no de cualquier tribu. Tenían que ser nada más de la tribu de Leví. Vean. Tercer requisito, dice el verso 3. Fueron contados los levitas de 30 años hacia arriba. Vean, ese es el tercer requisito. Y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno,
38,000. Y de esos 38,000 israelitas, levitas, mayor de 30 años, de estos tres requisitos, de esos 38,000, utilizó el rey David a 24,000 para dirigir la obra de la casa del Señor y 6,000 para gobernadores y jueces. Vean, de los 24,000, de los 38,000 usó 24,000. Quiere decir que quedaron 14,000. Pero de esos 14,000, dice que utilizó 6,000 para gobernadores y jueces. Quiere decir que ya nada más quedaron de esos 14,000. Al quitarle 6,000 para gobernadores y jueces, quiere decir que quedaron 8,000. Y de esos 8,000, dice el verso 5, agarró 4,000 para porteros. Quiere decir que ya nada más quedaron 4,000. ¿Y qué crees? ¿Para qué crees que utilizó estos 4,000? Dice el verso 5, y 4,000 para alabar al Señor. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. ¿Te das cuenta? Las cuentas, los cálculos aritméticos son exactos. De los 38,000 israelitas, no de cualquier, no de Egipto, China, India, Babilonia, no. Para usar música instrumental, el rey decidió poner requisitos: ser israelita. Si te encuentras a alguien que está mal de su cabecita y dice y lo ves ahí como don Marcelo, Isaac Fuentes, el Josué, su hermano, alabando con una guitarra, cualquiera, dile, oye, ¿cuándo te ordenó un rey llamado David para que use la música instrumental? ¿Acaso eres israelita? No, pues no. Pues entonces no tienes por qué hacerlo, punto. Pero si te encontraras de verdad un israelita en este tiempo, en tu país, te va a decir, sí, soy israelita. Bueno, pues ni hablar. Pero dile, ¿de qué tribu eres? No, pues que de la tribu de Benjamín. Ni modos, aunque seas israelita, no reúnes el perfil. Por lo menos David aquí puso requisito que tenía que ser de la tribu de Leví. Los 4,000 que utilizó para alabar con instrumentos tenían que ser de la tribu de Leví. Si te encuentras a un israelita que es de la tribu de Gad, de Judá, de Rubén, de Benjamín, está mal. Ya que se quieren someter a la ley, bueno, pues el ministerio de letra, el ministerio de ley es ese. Antes de Cristo, para nosotros nos queda claro, los profetas de Dios nunca pidieron. Los representantes, los videntes de Dios, nunca pidieron que alabaran a Dios con música instrumental. Jamás. Pero si hay algún atrevido, algún osado, que quiera someterse solito, quiera clavarse con las indicaciones que un rey llamado David dio, adelante. Ahí están los requisitos: ser israelita, ser levita y ser mayor de 30 años. Si tiene menos de 30 años, no puede. ¿Que tengo 28? No. ¿Que tengo 29? No. ¿Que tengo 29 años y 9 meses? Tampoco. Tiene que ser de 30 años
hacia arriba. Son requisitos que David puso. Cualquiera que quiera someterse a este reglamento que un rey llamado David dio, ese es el reglamento. Si alguien lo quiere cumplir, pues adelante. Que conste que ni siquiera un profeta lo ordenó. Y aunque lo hubiese ordenado un profeta, esos profetas para este tiempo ya están muertos. Y por lo tanto, debe de haber un mensajero de Dios vivo, no un profeta, sino un apóstol. Porque después de Cristo ya no hay más profetas que le representen, sino ahora los llama apóstoles. Así es que el mundo no conoce el mensaje de Dios, no sabe cómo alabar a Dios, quiere salvarse, pero ni siquiera conoce quién es Dios ni cómo debe de ser alabado. No saben cómo adorarle. Bien, Jesús le dijo a aquella mujer, ustedes adoran lo que no saben, de plano. No, ustedes no saben. Ustedes adoran lo que no saben, punto. Pero llega la hora, eso lo vamos a leer luego. Entonces, requisitos para usar instrumentos. Los primeros 3 requisitos: ser israelita, ser levita y ser mayor de 30 años. Así. Perfecto. Vamos con más requisitos. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 6. Este nada más es como historia. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. Y los levitas con los instrumentos de música del Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque su misericordia es para siempre. Entonces, estamos viendo que así aquí no era para recibir a un rey, como en otros casos, como María, como la hija de Jefté, que le dio bienvenida. No era un culto para Dios. Como las mujeres que le dieron bienvenida al rey Saúl, no era para alabar a Dios. Sin embargo, aquí sí es para alabar a Dios. Es la orden de un rey. Y ante la orden de un rey, nadie podía decir que no. Bien. Pero sigamos enfatizando. En el verso 6 del capítulo 7 de Segundo de Crónicas, dice que eran levitas los que utilizaban instrumentos. No pierdas de vista ese detalle. Cualquiera que quiera someterse a este mandato de un rey, tiene que ser levita. Y si no, de todas maneras, pierde su tiempo. Así. Leamos capítulo 29, 26. De ese mismo, de Segundo de Crónicas, capítulo 29, verso 26. Veamos qué bonito dice este texto. Y los levitas estaban con los instrumentos. Vamos a leer ahora sí. Este texto lo escogí para empezar a hablar del profeta Gad. Dice el 25. Y puso también levita en la casa del Señor. Puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, conforme al mandamiento de Gad, vidente del rey, y conforme al mandamiento del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Ahora sí, de ahí hacia atrás, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, por primera vez el mandamiento
de alabar con música instrumental desciende por los profetas, por Gad y por Natán, 1000 años antes de Cristo. Pero de ahí hacia atrás, Dios a ningún profeta, le pidió, le ordenó alabarle con música instrumental. María, la hermana de Moisés, no era la representante de Dios. La hija de Jefté no era la representante de Dios. Las mujeres que le dieron bienvenida al rey Saúl no eran los representantes de Dios. Hasta allí, Dios nunca había pedido que se le alabara con música instrumental. Aquí es el primer y único texto que aparece que Dios le dio mandamiento al profeta Gad y al profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de sus profetas. ¿Cuál mandamiento? Dice desde el 24. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación, y puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Ahora sí. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto. Vean, la orden que Dios dio por primera vez a sus dos profetas, Gad y Natán, es que al momento en que se iba a empezar a utilizar la ley del holocausto, Dios quiso que en el momento en que se empezara a quemar el holocausto, se empezara la música instrumental, pero en el momento en que acabara el cumplimiento a la ley del holocausto, tenía que acabar también la música instrumental. Veamos. Dice el 27. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto, el que dice en el 24. Ese holocausto lo dice en el 27. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico del Señor, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. ¿Te das cuenta? Ese fue el mandamiento de Dios a sus dos profetas en ese momento. Que para darle cumplimiento en esa ocasión particular, en el momento en que empezara a darse cumplimiento a la ley del holocausto, se acompañara con música instrumental. El holocausto se acompañara de música instrumental. ¿Y cuánto duraba esa música instrumental? Veamos qué dice el 28. Recordemos que estamos en Segunda de Crónicas 29-28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Así, hasta que se acabó el holocausto, se acabó la música instrumental. Punto. Hasta ahí. Pregúntale al evangélico que si también trae al buey, al borrego o al cordero,
al palomino, o lo que vayan a sacrificar. Sí, pregúntale si también van a sacrificar a algún buey, y que si empiezan a cantar y a alabar acompañados de música instrumental al momento de empezar a sacrificar el buey, y si dejan de usar la música instrumental al momento en que se quema y se acaba el holocausto, yo sé que te van a decir que no. Por lo tanto, cualquiera que quiera hacer lo que se le dé su gana puede hacerlo por espontaneidad, pero no por orden de Dios. Gad ya no existe. Natán, profeta de Dios, ya no existe. Y si ellos dieron esa orden que se hiciera en el momento en que empezara el holocausto y se acabara hasta que se quemara el holocausto, eso ya se acabó. Fueron unas leyes para ese tiempo. Esos profetas ya murieron, cumplieron su ministerio. La gente no tiene por qué invocarlos, porque no están bajo ninguna ley. Bien, veamos en el capítulo 30 de ese mismo. Segundo de Crónicas, capítulo 30, verso 21. Dice: así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban al Señor todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Señor. ¿Cómo utilizaban ellos sus instrumentos? Todos los días, no como los evangélicos, 3 veces a la semana, o solo el séptimo día de la semana, como lo hace la iglesia adventista. Pero estos que eran levitas, no eran mexicanos, colombianos, paraguayos, uruguayos, argentinos, chilenos, canadienses, españoles, no, eran levitas. Bien, vámonos más rápido. Amós 5:23. Vamos a ver el libro de Amós, capítulo 5:23. 700 años antes de Cristo aproximadamente, Amós recibe este mensaje y lo da a conocer a los practicantes de la música instrumental. Dice Amós 5:23. Dice Dios: quita de mí la multitud de tus cantares. Dios ya no quería nada de Israel porque Israel le había desobedecido. De labios alababa a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Bien dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios le prohíbe la alabanza a Israel. Los himnos, ya, Dios le dijo, ya, quita de mí la multitud de tus cantares, de tus alabanzas, de tus himnos, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Tampoco ya iba a escuchar la música instrumental. A Israel le prohibió las dos cosas. Le prohibió que siguiera cantando y le prohibió que siguiera usando la música instrumental. O sea, las dos músicas. Los cantos es música vocal. Los instrumentos era música instrumental. Dios, mediante Amós, definitivamente le para y le marca el alto y le prohíbe a Israel que le siga entonando alabanzas, que le siga cantando, porque Dios ya no iba a escuchar ni la música vocal, o sea, las alabanzas,
ni la música instrumental. Porque no dice el texto, quita la multitud de tus cantares, porque solamente voy a escuchar tus instrumentos. No, no. Dice, quita tus cantares y también los instrumentos, dice, porque ya no escucharé. Si quieres seguir cantando, si quieres seguir dándome música vocal y música instrumental, pero de una vez te digo, yo ya no voy a escuchar nada de la música instrumental. Ya desde ese tiempo, Dios estaba harto con Israel. Israel hacía lo que quería. Desde el Antiguo Testamento ya Dios había pedido que Israel ya no le cantara y por ende, en consecuencia, ya no usara la música instrumental. Pero viene el Mesías y cuando llega el Mesías le da continuidad de las dos cosas que Dios había prohibido, la música vocal y la instrumental. Jesús viene y le da continuidad a la música vocal y deja sin eficacia a la música instrumental. Leamos en Mateo 26:30. Vamos a leer Mateo 26:30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vean cómo Dios le da continuidad a la música vocal. Cantaron el himno. ¿Cómo? ¿Qué es el himno? El himno es una composición entonada, cantada. Le dio continuidad a la música vocal. Lo que en Amós 5:23 vimos cómo Dios les prohíbe que le sigan cantando, que le sigan dando música vocal, y también aclara que él ya no está dispuesto a seguir escuchando sus instrumentos. Las dos cosas quedan impedidas para Israel. Pero viene el que tiene la autoridad, Jesús, el representante de Dios, el apóstol de apóstoles. Viene él y de esas dos cosas prohibidas, de esas dos músicas, solamente le da continuidad a la música vocal y se queda la música instrumental sin eficacia. En Mateo 26:30 podemos ver que Jesús le da continuidad a la música vocal, nada más. Veamos Mateo 9:23. Hubo un grupo de personas que todavía acostumbraban, aunque ya Dios había dicho mediante Amós que ya no iba a escuchar la música instrumental, pero pues había gente todavía que se había acostumbrado y le daba utilidad a la instrumentalidad musical. Mateo 9:23 dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacían alboroto. ¿A qué le llamó Mateo alboroto? A esos ruidos que hacían con la música instrumental, a ese alboroto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con esos practicantes de la música instrumental? En ese momento los corrió, les dijo, apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña
y ella se levantó. O sea, había una reunión donde Jesús se presentó para venir a visitar a la niña, para venir a visitar a la niña, a la hija de aquella persona que le pidió el favor a Jesús. Había un grupo de practicantes de música instrumental y Jesús los corrió de allí, los apartó de esa reunión y él entró con sus discípulos, los que no traían instrumentos musicales, los que no usaban música instrumental, porque Jesús ya venía enseñando que iba a venir la hora cuando iban Dios a llamar a sus verdaderos adoradores. Vamos leyéndolo en Juan 4:23. Todos mis hermanos conocen bien este tema. Juan 4:23. Dijo el Señor Jesús: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren para la gloria del Señor. En el verso 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Bendito sea Dios. Jesús observó que la gente que no es de su iglesia adoran lo que no saben. Y la adoración, el culto que hacen, lo hacen de manera equivocada. Aparte que adoran lo que no saben, todavía cuando lo quieren hacer para Dios, lo hacen de manera equivocada. Primera razón es que Dios no los ha elegido como adoradores. Dios se encarga de sus adoradores. Él se los escoge para su gloria, para su alabanza. Él no acepta adoradores ofrecidos. No, Él se busca sus propios adoradores. Él los prepara, Él los conoce. Desde antes de la fundación del mundo, Él conoce cuáles son esos adoradores. Bendito sea el eterno Dios Todopoderoso. Le dice a la mujer: ustedes adoran lo que no saben. ¿Pero qué crees, mujer? Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es como el Salmo 150, donde dice que alaben al Señor con címbalos, con panderos, con etcétera, etcétera. No. Ahora dice, le adorarán no con guitarras, no con panderos, no con arpas. No, le adorarán con el Espíritu y con la verdad, de manera verdadera. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bendito sea el eterno Dios Todopoderoso. Adorado sea Dios y su santo Hijo Jesucristo. Ahora, lo que tiene que utilizar el Hijo de Dios, los hijos de Dios, lo que tienen que usar es el Espíritu. Tienen que utilizar la verdad, hacerlo de manera verdadera, porque la alabanza que se daba en el Antiguo Testamento con instrumentos solamente era un prototipo, era un bosquejo de lo real y verdadero, no era lo real. Era un bosquejo de lo real, era un bosquejo de lo verdadero que vendría. Cuando Cristo viene ya no anda con sombras, ya no anda con bosquejos. Cuando Jesús viene a enseñar la verdadera adoración, que es para nuestro Dios, que es espíritu. Los verdaderos adoradores que Dios se escoge, no los escoge para que le adoren con aplausos, con guitarras, con panderos, con maracas, con platillos, con marimba, con acordeón, con trompetas. No.
Veamos ahora Hechos 17:23. Acompáñenme a leer Hechos 17:23. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. La gente tenía la intuición de alabar a Dios, sentían la necesidad de alabar a un Dios, de servirlo, pero no le conocían. Y si no le conocían, mucho menos sabían cómo servirlo, cómo alabarlo, cómo adorarlo. Pero ahí venía el hombre de Dios que tenía la revelación de Dios. Ahí venía el custodio y guardián del evangelio, llamado apóstol Pablo. Y les dice: señores, al que ustedes adoráis, pues sin conocerle, a ese Dios es a quien yo les anuncio, es a quien yo les enseño cómo se debe de honrar, no con manos de hombres, no con guitarras, no con panderos, no con danzas, no con bailes. Señores, a ese Dios que ustedes tratan de servirlo, yo les vengo anunciando. Bendito sea Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En aquel tiempo habían templecillos, capillas, así de diferentes tamaños había, pero algunas así, pequeñas, templecillos, y ahí adentro de esas jaulas de pájaros, o así de esos tamaños, o más grandes, ahí les metían sus dioses, un diosecillo, una virgencilla había dentro, y para ellos ese era un dios, para ellos ese era un santo. Para ellos sus dioses los metían en capillas, templecillos pequeños, y ahí metían y ahí le aplaudían. Ahí le daban honra con las manos a esos diosecillos, a esos santos, como hoy en día le llaman, santos hechos por los hombres. Dice el 25, ni es honrado por manos de hombres. El Dios verdadero no habita en templecillos hechos de manos de hombres. El verdadero Dios no necesita ser honrados con manos de hombres. Jamás. El verdadero Dios, dijo Jesús en Juan 4:24, que es honrado no con las manos, sino con el Espíritu y de manera verdadera. Alabado sea el Señor. Esa es la manera correcta de alabar. El apóstol Pablo, en ningún momento él leyó que estaba prohibido alabar a Dios con música instrumental. Todos los apóstoles, nadie leyó en alguna Biblia que estaba prohibido alabar a Dios como iglesia con música instrumental. Simplemente ellos tenían la revelación de Dios. Simplemente ellos tenían la mente de Cristo. Y es por eso dice que el verdadero Dios no es honrado con manos de hombre. Los cacuistas ya vimos danzando, bailando, los pentecostés, la gallina, no sé cómo le llaman, la canción de la gallina que se oye como cacaraquea, y la señora que baila sola en el pasillo del templo que vimos o del salón. Ellos le alaban así porque no le conocen. Todo el grupo de cacuistas le alaban así porque no le conocen, porque no tienen un apóstol de Dios que capacite a los ministros, pastores, profetas, evangelistas, diáconos.
No tienen a un apóstol vivo que enseñe. Por eso es que el señor, el don Caco Philip, como está ciego, guía a otros ciegos y ambos irán a un hoyo que será el infierno. Por eso es que yo quise tomar este tema para que los cacuistas me demostraran con la escritura en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo ordenó. Si bien es cierto, no prohibió, estoy de acuerdo, no prohibió Jesús, pero no se tratara de prohibir. Hay más cosas que Jesús no ha prohibido y eso no significa que porque no las prohibió, ya podemos nosotros practicarlas. Jesús no prohibió fumar marihuana, tabaco, opio. Jesús no prohibió muchas cosas más. Y eso no significa que porque no las prohibió, ya las podemos hacer. No. Estoy de acuerdo que Jesús no prohibió la música instrumental, pero tampoco la enseñó. Las veces que se reunió en un momento de algarabía, de orgullo, de júbilo, cuando hizo su entrada a Jerusalén, todos gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había mucha alegría, sí, pero no danzaban, no bailaban, no usaban música instrumental. Eso también que quede anotado. Muy bien. Entonces, hasta esta parte vamos viendo, por eso Dios le ha revelado al apóstol Aarón Joaquín, Samuel Joaquín y Nazón Joaquín, les ha ordenado que la alabanza a Dios debe de hacerse con música vocal, no con instrumental. Cada vez que te digan, pero es que ustedes usan un micrófono, el micrófono no te produce sonidos melodiosos, armoniosos. No es un instrumento que te produzca música. No. El micrófono te permite tomar el sonido que tú estás produciendo. Pero si tú no produces música, el micrófono por sí solo no funciona. Bien. No para combinar notas musicales. Efesios 5:19. A ver, vamos a ver. Efesios. Ahí está. 5:19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El apóstol Pablo a su iglesia, no nos habla a nosotros, habló a su iglesia de Efesios y les dice que ellos hablaban, les están narrando que ellos hablaban con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantaban y alababan al Señor en sus corazones. Nosotros también, guiados por la instrucción del apóstol Nazón Joaquín García, también alabamos a Dios con salmos, con cánticos espirituales, pero sin música instrumental. Así que el evangelio del apóstol Nazón Joaquín es como el evangelio del apóstol Pablo, sin música instrumental, solo música vocal. El evangelio del apóstol Nazón Joaquín García es el mismo evangelio de Jesucristo. Y aunque Jesucristo no prohibió la música instrumental, sin embargo, el apóstol Nazón Joaquín en nada contradice al evangelio de Pablo, al evangelio de Jesús, porque el mismo espíritu que le reveló a Jesús es el mismo que le reveló a Pablo y es el mismo que le reveló al apóstol Aarón, Samuel
y Nazón Joaquín. Bendito sea el Señor. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándoles los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bendito sea el Señor. No dice que con música instrumental, ya no dice lo que decía en el Salmo 150, que con bocina, con adufe, con salterio, con etcétera, etcétera. No. Trompetas, aplausos, no. Con salmos. ¿Qué es la palabra salmos? Salmo en griego es psalmo. Es una composición que se pronuncia o se entona a una divinidad. Eso es salmo. Salmo no es una guitarra, no es un pandero, no es un piano, no es una arpa. Salmo no es una canción con música instrumental. Salmo es una composición que se pronuncia o se entona. Bendito sea el eterno Dios, desde ahora y para siempre. Apocalipsis 14:2. Apocalipsis o Revelación 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como un sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas para la gloria del Señor. El evangélico te va a dar este texto y te va a decir, miren, allá en el cielo hay arpas, allá en el cielo hay flautistas, en el cielo hay instrumentos musicales. Por lo tanto, nosotros por eso alabamos a Dios con instrumentos. Qué pena, qué vergüenza. Porque en primer lugar, Jesucristo vino a la tierra para enseñar. Jesucristo no fue a los ángeles para enseñarles cómo le deben de alabar en el cielo. Jesucristo fue enviado por su Padre a la tierra para capacitarnos. ¿Cómo debemos honrarle, alabarle, adorarle? Y aquí dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. No que había muchas aguas, como estruendos. No es que había aguas en el cielo. Y como sonido de un gran trueno. No es que hay rayos allá en el cielo, truenos. Como, o sea, parecía como un sonido, como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas. No eran arpistas, no eran músicos. Eran como de arpistas que tocaban sus arpas. Bendito sea el eterno Dios. Lo que es no saber leer e interpretar. Por eso la gente se equivoca y dice que allí había arpistas. No, el apóstol dice que la voz que oía era como de arpista, era una voz sagrada, una voz celestial que se oía. Bendito sea el Señor. Finalmente, Apocalipsis 14, el 5:8. Capítulo 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero, todos tenían arpas. Dice el evangélico, ya ven, miren, en el cielo, cuando lleguemos allá también se nos van a dar unas arpas. Allá hay un montón, allá hay unas bodegas llenas de arpas. Qué tristeza que lo estén tomando material, cuando esas arpas son celestiales, espirituales. Dice en el 8,
tenían arpas. Los seres vivientes, aquellos animales, como algunas traducciones lo mencionan, aquellos animales con alas, aquellos seres celestiales con alas, tenían arpas y tenían unas copas de oro. Y en esas copas de oro tenía incienso allí. Todo el humo que salía del incienso, no creas que era todo eso material. Ni eran arpas materiales, ni eran copas de oro material, ni el contenido que tenía la copa era material. Tan solo el contenido de la copa, dice que el contenido de la copa de oro, el incienso, dice que eran las oraciones de los santos. En cada copa salía un incienso, en cada copa. Y ese contenido de cada copa eran las oraciones de los santos. O sea que ni eran arpas materiales, ni eran copas de oro materiales, ni el contenido respectivo de cada copa era material. Todo era un ambiente celestial. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Hermanos, me siento dichoso porque pertenecemos a la verdadera Iglesia de Jesucristo, donde está siendo dirigida por un apóstol verdadero de Dios llamado Nazón Joaquín García. Bendito sea el Señor. Hermanos, llegamos hacia la parte final de nuestro tema. Demos glorias a Dios porque nos ha permitido conocer a Dios y la verdadera manera de servirlo, de adorarle, de alabarlo. No con danzas, no con aplausos, no con guitarras, como el mundo evangélico lo hace, como los cacuistas. No. Bendito sea el nombre del Señor. Me quedaré a leer sus mensajes importantes, sobre todo porque sirven mucho a la gente que visita el canal. Dios les bendiga a los hermanos moderadores. Dios les bendiga a todos los hermanos que se incorporaron después de que inicié. Discúlpenme, no pude colocar sus mensajes para no distraerme. Dios los bendiga. Dios los guarde. Nos vemos en el siguiente tema. Dios los bendiga. Dios los guarde. No se olvide de dejar su like. No se olviden de suscribirse a este canal, de compartir con sus amistades, con sus amigos. Dios les bendiga. Dios bendiga a las almas que escuchan las transmisiones de este canal, donde juntos hacemos historia. Dios los guarde. Nos vemos hasta pasado mañana. El día de mañana estaré ocupado y no podré atender con otro programa, pero por mañana lo tomaré como si fuera un descanso debido a que estaré ocupado. Pero nos vemos hasta pasado mañana con la ayuda de nuestro Dios y de Jesucristo Santo Hijo. Dios los bendiga a todos. Dios les guarde por su participación. Dios les pague a todos los que han estado participando. Dios los bendiga.